Imagina una noche tan cargada de perfume, que sientes que los pulmones se barnizan, el kifi arremolinándose por el hipóstilo como un crepúsculo líquido, dulce y resinoso, rascando al fondo de la garganta. La luz de las antorchas óndula sobre columnas del tamaño de un bosque de cedros, y los rostros pétreos de la Hathor de orejas bovinas se encienden y se apagan y vuelven a encenderse como si la diosa respirara con la sala. En alguna parte del medio visto comienza un coro de sistros cañas de plata sacudiendo el aire hasta hacerlo vibrar, y se te eriza la nuca, porque no es música para personas, es música para una presencia. En Tebas, en el recinto de Mut y en las casas de Hathor, había horas en las que las puertas del templo se cerraban y el mundo de afuera retrocedía, y el cuerpo dejaba de ser privado. No profano nunca eso, sino consagrado. Un campo preparado, un vaso abierto, una puerta. Los escribas tienen una palabra para el equilibrio que tú y yo rompemos cada día sin notarlo. Maat. Esta noche estamos aquí para aprender cuánto costaba mantenerla en pie. Nos encanta el Egipto de la geometría y la quietud. Las pirámides tomadas al mediodía, el oro que no se empaña, las hileras limpias de jeroglíficos que parecen un museo aprendiendo a respirar. Esa versión es cómoda e incompleta. Detrás de los muros, había otra gramática de la creación. Los dioses no hicieron un mundo una vez y lo dejaron andar. Lo hicieron mediante actos íntimos y repetidos, y exigieron esos actos, en signos y ecos, a quienes gobernaban en su nombre. En la cosmogonía más antigua de Heliópolis, el primer dios, Atum, trae el cosmos a la existencia no con trueno ni fiat, sino con su propio cuerpo, con una emisión que es metáfora y suceso, un inicio brillante como semen que cae en las aguas de Nun, y despierta a Shu y Tefnut del sueño. Los textos lo dicen sin rodeos, con una franqueza que nos sonroja 15 siglos después. La creación como autoestimulación, creación como saliva y semilla. El choque que sientes, ese es el punto. El mundo no es abstracto, es viscoso, fragante, caliente, y porque se hizo así, se mantiene así. Si esa apertura te resulta difícil de oír, es porque hemos sido educados para sacar la divinidad del cuerpo como se saca un hilo. Los egipcios se negaron, cosieron lo alto y lo bajo hasta que la tela fue tela. Piensa en la historia de Isis y Osiris que recuerdas a medias. El rey asesinado, el cuerpo cortado y esparcido, la reina peinando las orillas del río con una paciencia que parece oración, recogiendo lo que puede y luego porque falta una parte, y el mundo no puede renovarse sin totalidad, fabricando un falo para su dios, muerto el tiempo suficiente para concebir al heredero halcón. Es una imagen en la bisagra entre sexo y resurrección, entre duelo y fertilidad, y no es pornografía. Es razón de estado con piel mítica, un tutorial sobre cómo un cosmos sobrevive a sus catástrofes. Incluso a través de los relatos griegos, el contorno se mantiene. La vida regresa en un momento de unión cargada, y la unión nunca son solo dos cuerpos, es el agua negra del Nilo creciendo, los campos encontrando de nuevo su fuerza. Así que cuando oyes el traqueteo del sistrum instrumentos con el rostro de Hathor labrado en bronce y losa, no escuchas adorno. Oyes un dispositivo para llamar y calmar, para convertir furia en fertilidad. Las mujeres que los agitan no son coristas, son técnicas de la presencia, pacificando el ojo de Ra y atrayendo a la diosa hacia la mansedumbre, como una partera que atrae el aliento a un recién nacido. Los museos te darán los datos. Los sistros pertenecen a Hathor, señora del amor. La música, la embriaguez y el éxtasis se agitaban en ritos del templo para apaciguar y convocar, para guiar a un dios a la sala. Nos quedamos con los datos, pero esta noche quédate también con la sensación, ese temblor agudo por la piedra, como juncos movidos por viento, como una alarma suavizada. Y el incienso, no lo olvides. El kifi, con su lista conspiratoria de ingredientes, vino, pasas, mirra, resinas, raíces fragantes, no era solo un olor, era una atmósfera que hacía porosos cuerpos y límites, un sacramento que se respiraba. Los sacerdotes quemaban una fragancia al alba, otra al mediodía y kifi al anochecer. Lo dice Plutarco con fría certeza griega. Y los muros de Edfu y File guardan recetas en piedra. Importa menos la lista de compras que el efecto. Un humo que diviniza, que santifica la cámara y a quienes están dentro hasta que el tacto y el gusto son ofrendas.
Si esto empieza a sonar peligroso, bien. Los egipcios estarían de acuerdo. El poder es peligroso, pero distingue entre prohibido y oculto. Lo que llamamos tabú era, para ellos, restringido encerrado tras umbrales, cronometrado por calendarios, sostenido por juramentos. Lo sexual no se expulsa de lo sagrado, se domestica en él. En la estación festiva cuando la diosa regresaba como Sekhmet y amenazaba con deshacer a la humanidad, el remedio no fue un sermón, fue un ritual de embriaguez bebida, música, un desatado programado hasta que la cerveza roja espumó como sangre y el ojo se durmió riendo. Los arqueólogos que trabajan en el recinto de Mut en Karnak hallaron la arquitectura, un pórtico, una sala, una liturgia escrita en piedra, un lugar para que el exceso administrado salvara al mundo del exceso real. Piensa en esa genialidad, crear una ventana donde aflojar la trenza sin romper la tela, y llamarlo piedad. Otro peligro distinto acompaña al dios Min, cuya alta pluma y brazo alzado han hecho reír nerviosos a más de un grupo escolar. Pero no es broma. Min es una lección de anatomía en granito. Fuerza generativa personificada. El principio masculino bajo control sacerdotal. A su lado en los relieves aparece lechuga tallos que, al partirse, sangran savia blanca, y si el símbolo te parece poco sutil, es porque no pretende ocultarse, pretende enseñar. La semilla es sagrada. Y también las reglas que gobiernan cuándo, cómo y para quién fluye. El rey, Horus viviente, debe exhibir su vigor no para jactarse sino para garantizar cosechas y herederos. El deseo, en esta economía, es un recurso público. La mano que lo contiene y lo libera a tiempo es mano sacerdotal. Aquí rompemos con el titular fácil. Rituales sexuales prohibidos te tienta hacia el escándalo. Vende. Pero lo que revelan los rituales egipcios es una sociedad que absorbió la sexualidad en una cosmología del mantenimiento. La creación empezó con un gesto demasiado íntimo para el mármol, y por eso se sostiene con gestos también íntimos acotados, coreografiados, a la vista de ancestros y estrellas. El templo no es un burdel, es un protocolo, y si algunas festividades relajaban temporalmente normas de vestido, habla o sobriedad, ese aflojamiento seguía un calendario y servía a un propósito: traer de vuelta a una diosa vengativa del borde, despertar a un mundo somnoliento, reajustar la delicada balanza de Maat antes de que se incline hacia la sequía, la peste o la guerra civil. Notarás que las historias que tenemos están trenzadas con muchos hilos, textos tallados profundo en pirámides, cantos y conjuros en sarcófagos, relatos griegos desde el mar, el grafito tenue de garabatos y bromas de obreros. No coinciden en todo. Lo humano rara vez lo hace. El detalle de Plutarco sobre el falo perdido, por ejemplo, es vívido y también foráneo, discutido por egiptólogos que señalan su ausencia en fuentes egipcias incluso mientras vinculan su lógica con cuentos locales donde peces del río tienen un papel en deshacer la virilidad. Esa tensión hace valiosa esta tarea. La creencia no es monolito. Es un arrecife vivo, alimentado por muchos ríos. Antes de seguir, te pido algo, no por mí, por ti. Si crees que la historia no es una ristra de fechas sino un cuarto al que se entra con el cuerpo entero, dale like. Suscríbete si necesitas relatos que no aparten la mirada cuando lo sagrado y lo sensual se tocan. Y cuéntame desde dónde ves esto. Es un pequeño milagro que podamos estar juntos en estas salas oscuras a través del tiempo, llamando a dioses antiguos por su nombre, pidiéndoles la verdad sin los filtros que les ponemos en la cara. Toma una bocanada larga. Deja que el kifi se pose en tu lengua como vino. En un instante abriremos las puertas interiores y entraremos en ritos que casi nadie podía ver. Veremos a un rey imitar a un dios tan de cerca que las cosechas dependen de su desempeño. Veremos a mujeres con cistros y cerveza roja cambiar el destino de la especie. Veremos cómo una civilización convirtió el sexo en una liturgia lo bastante fuerte como para mantener a un río en su cauce. La línea entre altar y cuerpo está a punto de disolverse. Cuando lo haga, no apartes la mirada. Ahí verás por fin cómo se evitó que el mundo se desmoronara. Dentro del patio más interno el aire cambia más denso, más dulce, una cercanía que parece intencional, como si la sala hubiera decidido contener el aliento. Lo que sucede aquí no es secreto porque dé vergüenza. Es secreto porque es poderoso.
Los sacerdotes tienen una palabra para el primer momento del poder. Un Dios a solas consigo mismo, inventando un mundo con lo que su cuerpo puede dar. Heliópolis lo cuenta sin rubor. Atum no acomoda el cosmos con trueno. Lo arranca de su carne una emisión, una salpicadura de comienzos cuyas ondas de choque se convierten en Shu y Tefnut. Aire seco y aliento húmedo, la primera bisagra entre aguas. Los textos de las pirámides son brutalmente francos al respecto, y también sobre la metáfora que lo acompaña a escupir, estornudar, sembrar los verbos de un cuerpo trabajando. La creación en Egipto empieza como contacto, no como mandato, y porque empieza así, debe renovarse así, en actos íntimos y disciplinados, ejecutados por el único ser autorizado a personificar a un Dios sin blasfemia, el Rey. Ya conoces el siguiente contorno: pedazos en el río. Una mujer caminando las riberas con un dolor que mueve montañas. Isis encuentra lo que puede de Osiris. Falta una pieza. En los relatos griegos, peces han comido el falo. De cualquier modo, el mundo no gira sin completitud. Así que ella lo hace. Ahí está la bisagra. No es morbo, no es trivialidad mítica, sino la gramática del regreso, un órgano fabricado, una unión cargada, un embarazo que devuelve la realeza a sus rieles. De esa unión nace Horus, y de Horus nace una descripción del trabajo para cada gobernante posterior. Ser el halcón viviente que mantiene la crecida en hora y los campos despiertos, escenificando, en ritual, la misma terca victoria de la vida sobre la ruina. Cuando miras los relieves con rostro sereno, una reina inclinándose hacia un dios que ha tomado la forma de su esposo. Una diosa acunando a un infante real bajo un dosel de Ankh, ves a una civilización decir: la renovación es encarnada. Para reparar el mundo hay que tocarlo, pero la realeza no renueva sola. Las palancas de esa renovación están repartidas entre deidades especialistas en los materiales crudos de la vida. Conoce a Min emplumado, firme, sin vergüenza, una lección de anatomía y una conferencia agrícola en una sola figura. Su culto es más antiguo que muchas ciudades. Porta un mayal, su virilidad es explícita, y a sus pies se inclinan lechugas. Rompe su tallo y sangra savia blanca. El mensaje, tallado en piedra y comido en días santos, es imposible de pasar por alto. El deseo no es un pasatiempo privado, es combustible. La lechuga no fue ensalada sino sacramento, un emblema comestible de virilidad y crecimiento. En algunos ritos se ofrecía primero y luego la comían hombres que buscaban potencia, la firma verde del dios viajando a la carne humana. Estamos lejos de chistes de vestuario. Estamos en una química de símbolos donde plantas, cuerpos y estaciones se contestan en el mismo idioma. Ahora imagina un año en que el Nilo vacila. Corre el rumor en la corte. Los escribas hacen más ofrendas de las habituales. Es tiempo de festival para Min en Coptos o Acmim. Una procesión que huele a piedra calentada al sol y a tallos recién cortados. El rey aparece no como individuo con apetitos, sino como principio con obligaciones. Horus viviente, la fuerza masculina bajo votos. Alza el mayal. Presenta ofrendas y según la época realiza gestos de vigor controlado ante el santuario del dios, señalando a la corte y al cosmos que el poder creativo está presente y gobernado. No hay orgía escondida aquí. Las patas del ritual son públicas. Cadencia, ofrenda, espectáculo. Si más tarde flotan rumores sobre actos más explícitos, la piedra misma no los recoge. Lo que insiste, una y otra vez, es en la coreografía de la capacidad. El cuerpo del rey como instrumento, no indulgencia. Aún así, esa liturgia es solo un lado del mecanismo. El otro es un matrimonio que casi nadie ve, escenificado en una estación específica cuando el río se ensancha y el cielo olvida su sed. El festival de Opet es una hora de recoronación y reconcepción. Barcas. Santuario llevan a la tríada tebana Amón, Mut, Yonsu de Karnak a Luxor, las naves balanceándose en hombros y agua como corazones vivos. Detrás de cortinas, el rey se funde con Amón en una ceremonia que los escritores antiguos llaman matrimonio sagrado. Y en la sala de nacimiento de Luxor el punto se talla con relieves que puede seguir con los dedos. Un dios entra en la cámara de la reina con la forma de su esposo. Se da aliento a través del Ankh. El hijo por venir ya es rey en la lógica de la escena. Es teatro, sí, pero no fingimiento.
Es un rito de mantenimiento con gramática sexual, un modo de decir que la soberanía es fértil o no es nada. No confundas esto con licencia. Egipto no confunde calor con santidad. La línea no se borra, se patrulla. Cuando los sacerdotes del recinto meridional de Karnak quisieron evitar que una diosa devorara el mundo, no le predicaron. Elaboraron cerveza del color de la sangre y bebieron hasta que su furia se durmió en la risa. Las excavaciones modernas en el templo de Mut han sacado a la luz la arquitectura de esa solución. El pórtico y las salas diseñadas para sostener el exceso gestionado un festival de embriaguez ritual, donde música, incienso y abandono sancionado transformaron una amenaza cósmica en un suspiro comunal. Lo peligroso no se reprime aquí. Se invita, se contiene y se transforma. Ese es el truco egipcio. Construir una sala donde puedas desatar el nudo sin desgarrar la tela. Quizás esperes la historia Shock el rey vertiendo semilla al Nilo al alba, patios llenos de actos que harían desmayar a la mojigatería. Ese rumor flota por guías y foros nocturnos como brisa del desierto. Pero los textos que podemos tocar dan algo más sutil y, en verdad, más extraño. Dan metáforas que se endurecen en ceremonias. Ceremonias que estabilizan un estado, y un estado que inviste sus espacios más guardados con imágenes en la bisagra entre sexo y soberanía, el mayal y el falo, la savia y la semilla, el dios con la reina con el dios. El calor no está para titilar. Las restricciones no son mojigatería. Son las válvulas de seguridad de un mundo que cree que los cuerpos son instrumentos, y que la canción de la renovación debe tocarse en ellos cuidadosamente, en público, a tiempo. Incluso los mitos que nos hacen reír Horus y Set, lechuga y humillación, fluidos divinos contrabandeados y expuestos, no son humor de baño tanto como drama judicial. En ese relato los límites del dominio, el consentimiento y el derecho a gobernar se discuten con imágenes sexuales tan explícitas que valen como pruebas legales. Y cuando la Enéada dicta sentencia, no gana la lujuria, sino el orden legítimo. Egipto insiste en el mismo tema. El deseo es un recurso. La legitimidad es una fertilidad. El río escucha. Si los ritos son prohibidos, es porque no cualquiera puede tocar el interruptor. Para cuando se apagan las antorchas y el último tintineo de Sistrum se disuelve entre columnas, la lección aprendido. El cuerpo no es propiedad privada. Está en arriendo con el cosmos. La piel es un altar. El aliento una libación. La semilla una tesorería estatal bajo llave sacerdotal. En la próxima hora pegaremos la cara a los relieves. A los lugares donde la piedra admite lo que podía y no podía hacerse. ¿Y por qué? Veremos cómo la risa serenó a una leona. Cómo la etiqueta impidió que el poder se derramara, y cómo una civilización construyó una jaula de terciopelo alrededor de la fuerza más volátil que conocía, y entrenó a reyes y diosas para meter la mano sin quemarse. Escucha primero a las mujeres. No porque los hombres callen aquí nadie calla, sino porque las mujeres afinan la sala para la diosa, y una vez afinada la diosa, el mundo suaviza los colmillos. En el recinto de Mut, al sur del bosque de columnas de Karnak, la multitud nocturna se cierra como cañaveral, y el aire se vuelve fundente. Oyes a las cantoras antes de verlas, tobilleras susurrando sobre piedra, sistros haciendo llover plata, voces elevándose en un llamado que no es del todo canto ni del todo palabra. Son las que hacen la alegría. Frase que suena ligera hasta que recuerdas que la alegría en Egipto es término técnico, una herramienta que pacifica el ojo de Ra cuando vuelve como leona con gusto por la sangre. Hathor está detrás de sus gargantas como un pilar. Señora del sicomoro, la dorada, dueña de la música y la embriaguez, y del filo tembloroso donde el placer se inclina hacia el trance. La has visto en cucharas cosméticas y mangos de espejo, en menats y capiteles, allí donde los egipcios se atrevieron a admitir que entendían la gramática del cuerpo. Pero en los patios de sus casas no es un motivo, es una presencia que se tiene que manejar. No discutes con una crecida, tallas canales y rezas para que aguanten las orillas. Esta noche hay canales. La cerveza ya espera en tinajas de vientre ancho, espumosa y roja, coloreada para parecer peligro. Hay una historia, vieja como advertencia, donde la diosa en su furia no sabe parar de matar. Ra esparce campos con lo que parece sangre, pero es cerveza disfrazada, y cuando ella la bebe,
El mundo se salva porque la risa por fin llega a la parte suya que recuerda la mansedumbre. El festival de la embriaguez rescenifica ese giro con calendario. No es una trifulca de taberna, es liturgia. Música puesta donde iban los dientes. La risa desplegada como red. Una borrachera medida hasta que es seguro derramarla. Si los límites de conducta se vuelven elásticos en este espacio, si los chistes bajan, si los ojos se ablandan, si los cuerpos se inclinan y ponen en boca palabras que no dirían a plena luz, entiende, esa holgura es sacramento. Se abre una ventana para que la tormenta salga sin derribar la casa. Mira la coreografía. Una procesión por umbrales que importan pórticos labrados para recibir, salas construidas para contener, y dentro, mujeres que saben exactamente cuándo agitar, cuándo cantar, cuándo detenerse. Sus instrumentos no son atrezo. Un sistrum agitado a destiempo es una puerta cerrada en la cara de un dios. Un menat mecido muy pronto es súplica antes de que el tribunal se siente. Estas oficinantes calibran la sala como médicas toman un pulso. Conocen el punto donde el kifi vira de dulce a embriagador. Leen los rostros cuando la cerveza roja pasa del coraje al turbio. El punto no es el abandono, el punto es el regreso. Traer a la leona de vuelta a la mujer, al ojo de vuelta al rostro, al mundo de vuelta a su equilibrio. Si esto te parece contradicción, piedad por desatado, recuerda que las categorías egipcias están cosidas al clima y al río, no a nuestras binarias. La misma diosa que amamanta al rey es la que puede matar hombres como moscas. El mismo festival que permite la risa la exige. Hay obligación ética de alegrar, porque la alegría desarma la aniquilación. Tú y yo aprendimos una religión de nous. Aquí la devoción es coreografía de sí es a tiempo. Dentro del santuario, una reina espera en una sala que recuerda el nacimiento. Ya viste la historia tallada en Luxor, donde un dios entra a la cámara real con la forma del esposo y el intercambio de aliento escribe soberanía en el cuerpo de un niño. Las mujeres alrededor no son asistentes en sentido moderno, son técnicas de umbral y tiempo. Saben qué día del calendario puede sostener un voto sin romperse, a qué hora debe atracar la barca de Amón para que el matrimonio simbólico pese más que una escultura. Visten un cuerpo humano hasta que pueda recibir una idea, y evitan que los hombres confundan esa idea con ellos mismos. Afuera, los versos son menos contenidos. Las canciones de amor del Imperio Nuevo doblan el lenguaje en metáforas tan frondosas que casi gotean. Hermanas, que no son hermanas. Jardines que no son jardines. Bocas de loto y ojos de estanque y manos como el fresco del atardecer. Los poemas son audaces en su ternura. Una muchacha quiere los pies del amado en su umbral. Un muchacho súplica que su corazón deje de correr como gacela asustada. ¿Ofende esto al templo? En absoluto. Los poemas son eco secular del hecho sagrado. Los cuerpos son la manera en que llega el sentido a la tierra. Si las metáforas son sonrojos, si la lechuga no es solo lechuga, si las granadas no son solo fruta, recuerda que aquí una planta puede ser jeroglífico. Un tallo se quiebra y sangra blanco. Un hombre asiente, con risa y reverencia a la vez. El mundo recuerda continuamente que la creación es asunto pegajoso. Y esto importa la holgura sentida durante el festival no se desborda al tiempo ordinario como licencia. Egipto es alérgico a la expansión. Ama los contenedores. Aquí, prohibido, casi siempre significa restringido, cortina, casilla de calendario, norma de pureza que dice quién puede pasar y cuándo. Las mujeres que lideran el canto no dejan sus roles en el umbral, llevan su autoridad silenciosa a casa, donde los altares domésticos guardan ramitas de sicomoro y conos de perfume, y donde los muertos bajo el piso abuelas nombradas cada mañana escuchan el golpeteo de cuencos y recuerdan que también sacudieron sistros. El cuerpo sigue consagrado, pero la consagración tiene modos. Lámpara a pleno, mecha baja, brasas cubiertas. Oirás viajeros de otros mundos susurrar sobre prostitución sagrada, como si los egipcios escenificaran coitos públicos para alimentar a los dioses. Es lente equivocada, pulida en otro imperio. Lo que pasa aquí es teatro con consecuencias éticas, no trabajo sexual cubierto de incienso. Lo más cercano a la transgresión es la embriaguez sancionada en salas sagradas, y la coquetería en lírica hecha segura por la metáfora. Y aún ahí los sacerdotes lo sostienen con ambas manos, girándolo como jarra para ver si tiene grietas. Si el vestido de una mujer cae en un relieve,
Es para marcarla como música de Hathor, no para invitar al voyerismo. Si un hombre en un canto anhela el olor de mirra en el cabello de su amada, es para enseñarte que el perfume es sacramento y el deseo, una forma de oración. Mira de nuevo los rostros. Las cantoras sonríen. Sí, pero son sonrisas profesionales. La expresión de la reina no es soñadora, es atenta. Incluso la borrachera es aprendida. Hombres y mujeres practican cómo cruzar ese río y regresar con lo que fueron a buscar. Cuando las tinajas se vacían y la leona ronronea, se barren los suelos, se envuelven los instrumentos, se desabrochan las joyas con dedos que no tiemblan. La diosa aceptó el soborno de la alegría. Mañana el sol saldrá sin asesinato. El equilibrio, como cualquier buena ilusión, se construye con nervios de acero. Antes de irnos, sostén esta paradoja como el último sorbo de cerveza. Aquí, un rito sagrado puede parecer risa, y una medida de seguridad nacional puede sonar a poesía amorosa. Los umbrales son más finos que los nuestros, pero están mejor guardados. Eso a lo que llamas prohibido puede ser demasiado fuerte para dejar suelto. Las mujeres lo entienden. Han mantenido iluminado el tablero del cosmos desde que se dobló el primer sistrum. Cuando el mundo vuelva a deshilacharse, y lo hará, ellas oirán primero la pisada de la leona. En el siguiente paso nos alejaremos del exceso sancionado hacia los cuartos con alacenas cerradas, esos donde censores y chismes han enturbiado la vista. Tomaremos los rollos que hacen carraspear incluso a los académicos dibujos obscenos que se burlaban del poder. El papiro que a todo el mundo le gusta malentender, y preguntaremos qué estuvo realmente prohibido, qué solo se ocultó y qué fue broma no destinada a ojos forasteros. La línea entre secreto y pecado está a punto de afilarse. Trae buena luz. Abre los armarios con manos limpias, no porque los papiros dentro sean frágiles aunque lo son, sino porque lo humano que guardan lo es. Un siglo de rumor convirtió los ritos restringidos de Egipto en una feria que nunca existió. Si lo hacemos bien, separaremos lo oculto de lo proscrito, lo que ruborizaba a sacerdotes de lo que los hacía necesarios. Empieza por las reglas, sin las cuales todo lo demás parece salvaje. La pureza del templo no era un estado de ánimo, era una disciplina. Los sacerdotes se afeitaban, en todas partes, no por vanidad sino para no llevar nada suelto que contaminara la sala de un dios. Se lavaban por horario, se abstenían por horario, comían por horario. El sexo, como el ajo y ciertos peces, pertenecía a la lista de poderes que no cruzas un umbral a menos que el calendario lo ordene y el rito lo nombre. El lugar puro Wabet era precisamente eso, una cámara blanca donde los objetos se lavaban con natrón y las palabras se decían correctamente o no se decían. El cuerpo podía convocar dioses, por tanto, había que disciplinarlo como a una hoja afilada. El deseo no era enemigo, la dejadez sí. Ahora gira hacia el cajón con llave del que todos preguntan. Un rollo largo de Deir el Medina, el poblado de obreros que construyó tumbas reales y desarrolló gusto por el humor agudo. El papiro erótico de Turín es célebre por razones que hablan más de nosotros que de ellos. Has visto las reproducciones, acrobacias sexuales emparejadas con caricaturas de animales haciendo oficios humanos. Parece obsceno. Lo es. Y también es parodia. Sus hombres no son dioses, son calvos y barrigones. Sus erecciones heroicas solo porque el artista es cruel. Las mujeres están idealizadas hasta la caricatura, como exige la fantasía. Tras los cuadros subidos de tono llegan animales como escribas y carpinteros burros con mazos, leones jugando a la burocracia. El rollo se burla en el mismo aliento del deseo sin disciplina y de los funcionarios que se toman demasiado en serio. No es un manual sacado de contrabando de un santuario. Es una risa de bastidores de artesanos que pasaban el día tallando las imágenes más solemnes que un Estado pueda ordenar y que algunas noches necesitaban aflojar la cuerda. Lo obsceno y lo absurdo caminan del brazo. Eso es sátira, no sacramento. Esparce esa idea por las ostraca-lascas de caliza y tiestos donde manos del pueblo esbozaban en pausas de jornada. Encontrarás garabatos eróticos allí también. Una mujer sobre una silla, un hombre cuyas ambiciones rebasan la anatomía. Conviven con burros juzgando magistrados y gatos sirviendo a ratones en banquetes. El orden social invertido por diversión devuelve esos fragmentos a su sitio. Una clase trabajadora letrada guiñándole al poder.
practicando línea y curva, dándose permiso de dibujar lo que los muros del templo jamás permitirían. La risa es local, y también las obscenidades. Si has visto el tablero de una sala de descanso en una obra, ya conoces el tono. Imagina esas mismas manos volviendo al cincel con la concentración de la oración. La complejidad vive en el mismo cuerpo sin contradicción. Se puede decir más sobre prohibido, porque Egipto lo dijo. Registros judiciales y textos funerarios llevan la ética de la contención al tiempo ordinario. No te acuestes con la pareja de otro. No fuerces. No presumas con tus partes como si fueran un dios. En las confesiones negativas, un alma se planta ante 42 jueces y niega, una a una, las violencias del apetito. La lengua es sencilla y firme. Lo que protege no es mojigatería, sino Ma'at, la cuerda floja que toda sociedad debe caminar si quiere ser viva y habitable. El punto nunca fue avergonzar el calor humano. Fue asegurar que fluya donde fertiliza y no donde arrasa. Cuando se cruzaban límites por política, la cultura lo nombraba sin rodeos. Excepción. El matrimonio fraterno de los Ptolomeos hermano con hermana coronados filadelfos no era norma popular. Era teatro con dientes, injertando estrategia dinástica griega en mito nativo. Una pareja regia hecha a imagen de Isis y Osiris, tan perfecta que la legitimidad parecía biología. Para aldeanos y artesanos, la línea del incesto se mantenía. Para el palacio, se redibujaba para escenificar divinidad bajo ley pública. Puede disgustarte, y a muchos les disgustó, pero léelo bien. Herramienta de soberanía, no costumbre de barrio. Cuanto más te alejas del palacio, más la parentela retoma su forma. Vuelve a los templos y cómo miran al cuerpo. Una música de Hathor aparece con collar de cuentas, menata al cuello y lino tan fino que lee como piel. No es un peep show, es código. La transparencia en la talla señala liminalidad, proximidad a la diosa de música, perfume y la dulcificación de la ira. Tales imágenes no invitan a mirar con morbo, instruyen a reconocer un papel. Pasa lo mismo con el cuerpo de Min en un santuario. Explícito por diseño, órgano y mayal presentados como emblemas de fecundidad controlada. El mensaje no es, mira, es, recuerda para qué es este poder. Y si alguien se niega al contenedor, hay consecuencias. El adulterio no fue solo agravio al cónyuge, fue brecha contra los dioses domésticos y por extensión contra la comunidad que necesitaba paternidades claras, herencias legibles y líneas de veneración ancestral sin quiebres. Las penas variaron con clase y época, multas, palizas, divorcios que despojaban al culpable, pero la lógica fue constante. Desorden en el lecho, desorden en la tumba. Egipto no fue sentimental con esto. Fue práctico. El caos sale caro. Sostén otra tensión. La risa como válvula de seguridad y el secreto como custodia. El festival que dejó espacio a la embriaguez sagrada lo hizo bajo supervisión, para devolver una leona a mujer. El papiro que dejó espacio a chistes sucios lo hizo para pinchar la pompa y drenar presión. Ambas son maneras de manejar volatilidad. Ninguna licencia a sacerdotes para actuar como dice el rumor. Si alguna intimidad rozó el umbral de lo sagrado, fue en reescenificación mítica e icono, no como deporte público. Lo más cerca que el Estado llegó al teatro sexual fue el matrimonio sagrado detrás de velos con gestos más simbólicos que anatómicos, y las escenas de coronación donde dioses soplan vida en labios de reinas. La intimidad sigue cargada porque puede ser catastrófica, por eso se restringe. Mira cómo esto ajusta el lenguaje. En Egipto, prohibido suele significar, no estás juramentado, no estás afeitado, no estás en la hora, no llevas los perfumes correctos en el cabello ni el silencio correcto en la boca. No siempre significa malvado, a menudo significa potente. La puerta del templo es menos muro moral que cartel de alto voltaje. La mayoría no estamos entrenados para tocar lo que chisporrotea detrás. Necesitaremos esta claridad para lo que sigue, porque los últimos armarios son más fríos. Los ritos de alzar una columna espina, de plantar un símbolo en la tierra y llamarlo de nuevo a la rigidez. El mito donde una viuda fabrica un órgano para restaurar a un dios perdido. El tiempo justo para ser madre. Ahí es donde sexo y resurrección suben a la misma cama y se niegan a moverse. Estaremos con una multitud mientras se alza un yed y sentiremos, en nuestras propias espaldas,
el tirón que los sacerdotes querían, hueso recobrando fuerza, acequias llenándose, un cadáver recordando que es campo. Caminaremos al filo del río, donde la noche huele a limo y cobre, y oiremos por qué una crecida es un matrimonio, y por qué un matrimonio, a tiempo, es infraestructura pública. Antes, cierra suave los armarios. El papiro duerme, las ostracas ríen en la oscuridad. Los hombres que los dibujaron son polvo y nombres en ostraca ajenas. Las mujeres que sacudieron los istros son cuentas en la tierra. Las reglas que guardaron navaja a la piel, agua a las manos, silencio a la boca son la razón por la que sus dioses tuvieron salas donde vivir. Si los ritos que buscabas te parecen ahora menos escandalosos y más exigentes, bien, Egipto no te ha decepcionado, te ha corregido la lente. La línea entre pecado y secreto no estaba donde creías. Cruza el pecho humano, entre apetito y juramento, y la gente del Nilo aprendió a trazarlas en tinta que no se borra. Quédate en un patio al alba cuando la piedra es color de hematoma, y el aliento del río ha llegado hasta aquí. Una multitud quieta rodea un pilar de madera vendado en tiras de lino, su extremo superior abriéndose en 4 estantes como la sección de una palmera. Lo has visto en amuletos y tablillas funerarias, junto a vida y poder como hermano mayor. El Yed. Dicen que es estabilidad. Hoy aprenderás lo que significa en un cuerpo. Los sacerdotes tensan cuerdas. A una señal, los tambores pasan de golpe a latido. El pilar se alza despacio, tembloroso, incierto, y luego ahí encaja vertical, recto como columna vertebral que se recuerda. El grito es alivio disfrazado de piedad. La gente llora porque ve más que madera erguirse. Ve un cadáver volverse primavera. El Deyed es la espalda de Osiris. Elevarlo es resurrección pública, ceremonia de estado que dice a granjas, vientres y dinastías. Arriba, ocurre cuando los campos se saturan y el mundo huele a verde. En el mes llamado Koyak, cuando la muerte y retorno del dios se escenifican con precisión de artesano, efigies envueltas, jardines sembrados, camas con la silueta del dios y agua hasta que la cebada empuja el lino como cabello. A ojos modernos el simbolismo es casi sonrojante. A los sacerdotes no les importaba. Egipto enseñaba con objetos tocables, las camas de Osiris sembradas, el pilar alzado ante la ciudad, lecciones que se sienten en espalda y dedos. La estabilidad no es un ánimo, es un trabajo, a tiempo, en público, con todo el país mirando. Sigue el rito a los cuartos donde el cuerpo del dios es barro y semilla. Los sacerdotes amasan limo del Nilo con cebada, lo prensan en moldes, lo envuelven en lino y lo acuestan en cama en forma de ataúd. El agua hará el resto, brotará. Lo que vuelve es alimento. Osiris, verde del campo, lo nombran los himnos. Pan y cerveza son su carne vertida en ti día tras día. La palabra cebada y amado se pliegan hasta que sustento e intimidad comparten boca. Aquí lo erótico no es aparte sino gramática de agricultura. Un órgano se eleva, una columna se eleva, un campo se eleva. Egipto deja que las palabras se monten unas sobre otras hasta que incluso un niño entiende. Si quieres que el mundo regrese, no basta una ley. Necesitas un cuerpo que responda. Por eso la historia más antigua de creación no se avergüenza de cómo comienza el cosmos con una emisión del primer dios, Atum, y el choque de diferencia que le sigue. No es lúbrico decirlo. Es honesto. Los egipcios tejieron esa honestidad en su calendario tan a fondo que el propio río aprendió a ser metáfora. Cuando la inundación llenaba las cuencas, Hapi era alabado como dador panzón cuyas aguas preñaban los campos. El suelo negro Kemet era el cuerpo generoso del dios extendido para la siembra, en relieve tras relieve. El Nilo ata loto y papiro, alto y bajo Egipto casados por el flujo. La crecida es boda y parto y un buen año fiscal, todo a la vez. No es circunloquio, es teología de Estado. Los líquidos nunca son solo líquidos aquí. Savia, sangre, leche, perfume, cerveza, cada uno trafica con la vida y la muerte. Cada uno se regula con alegría, con reglas. Por eso no verás orgías en paredes de templo. Verás coreografía de alzamiento. El rey recibe leche del pecho de Hathor, una lactancia divina, que convierte a un hombre en hijo de diosa por el sacramento más simple, alimentar. La reina recibe aliento en sus labios de un dios con forma de su esposo.
y un corredor más allá la espalda de un dios verde muerto se eleva hacia el sol. La lógica es implacable. Da, para que se levante. El Estado hace altares de bocas y espinas y tallos, y temporiza sus despertares con las estaciones, porque una ciudad no funciona con abstracciones, funciona con cuerpos dentro del lenguaje. Ahora, sobre la tumba, la muerte en Egipto es verbo largo. Lleva resina y lino y disciplina de amor que ralentiza la podredumbre hasta hacerla rito. Foráneos convirtieron esto en molino de rumores sexuales, cuentos donde embalsamadores retrasartuban cuerpos de mujeres por miedo a la desmesura, informes de violaciones que son fantasías disfrazadas de historia. Lo que dejaron los egipcios es otra cosa. Un manual de decencia organizado alrededor de la idea de que un cadáver no es objeto sino futuro. La apertura de la boca no es erótica, es ternura ingenierizada. Una estatua o una momia se toca en los labios con hoja curvada para que ver, oler, gustar, hablar funciones que hacen persona empiecen de nuevo del otro lado. Tocar la boca es reiniciar el universo en miniatura. Incluso los cuchillos están consagrados como abridores de boca y devolvedores de aliento, no como violaciones. Si un turista griego escribió un cuento para asustar aprendices, dice más de su género que del rito egipcio. La norma en el Wabet es la norma en el templo. El poder requiere pureza o se pudre en crimen. Así, prohibido vuelve como asunto de voltaje. Los actos que anudan sexo y resurrección son públicos y disciplinados. Los actos que confunden hambre con santidad son castigados o ridiculizados. Cuando el jet se alza, la ciudad mira. Cuando brotan camas de Osiris, 1000 cocinas hornean al dios en pan. Cuando el himno a Osiris lo llama Señor del Desborde, nadie se ruboriza. Los niños vierten agua en el patio y aplauden porque saben que, cuando la tierra bebe, habrá trigo que moler y cerveza que fermentar. Los dibujos chuscos pertenecen a la cantera, la sátira al descanso, la ternura a la casa y al santuario. Todo es humano, todo está ordenado. Hay una ternura que perdemos cuando venimos cazando escándalo. Imagina una viuda con vestido de duelo como crepúsculo. Sabe la historia que sabe cada criatura. Cuando falta una parte, la haces. Cuando una espalda se olvidó, la eriges. Cuando un dios baja a tierra, lo plantas y lo riegas hasta que rompe verde. Su duelo no es puritano, es práctico. En los cuartos de mujeres al fondo de la casa, habla bajo al muerto y pone pan en la repisa y sirve leche y cerveza hasta que el aire huele a consuelo. Aquí amar es logística. Resurrección son economías domésticas escaladas a nación. Regresa Amin para una última lección. Se quiebra el tallo de lechuga. Perla la savia blanca. Murmura la multitud que sabe leer. Hombres comen por vigor. Mujeres ríen sin burla. El rey hace lo que debe para decir a la tierra que habrá semilla y herederos, y que los siglos tendrán columna vertebral. La explicitud de la estatua nunca es pornográfica, porque nada de ella es privado. Es boletín agrario en piedra. Da un paso atrás hasta ver cómo se alinean los líquidos. La cerveza que desarma a la leona, la leche que amamanta a un rey, la savia que espeja semilla, el agua que engorda la tierra negra, la resina que mantiene dulce un cuerpo mientras la familia aprende a soltar. La sangre es rara aquí no porque se rehúya, sino porque el Nilo ya ocupa ese papel. Otras culturas alimentan a lo divino con rojo. Egipto, rico en agua en la buena hora, alimenta con crecida y con grano, con aliento devuelto y espaldas erguidas. La economía del intercambio es suave cuando puede y firme cuando debe. Cuando el río falla, la firmeza se vuelve hambre. Cuando fallan reyes, la ceremonia se tensa, pero la gramática del retorno permanece. Una oración de objetos. Al mediodía el Dejet proyecta sombra limpia y los tambores duermen. Los sacerdotes aflojan la tensión de las manos y ríen como quien carga algo pesado entre muchos. En patios laterales mujeres vierten cebada en canastos, y un niño aplaude cada vez que los granos suenan como lluvia. Puedes sentir en tu espalda lo que la ciudad ha hecho. El alzamiento puso una varilla donde había miedo. Así se sostuvo Egipto no con milagros lanzados como lanzas, sino con ritos que enseñaban a manos y espaldas qué hacer cuando el cielo cambia de idea. Después, seguiremos la señal de estabilidad hacia los siglos tardíos, cuando Grecia y Roma y nuevas fes llegan con otros modos de cuidar cuerpos y almas. Veremos altares cambiar de casa leche por aceite, pan por pan de otro nombre,
¿Y qué sobrevive cuando un símbolo muda de piel? Cerraremos donde empezamos. En una sala de perfume y aliento, escuchando el ritmo más antiguo, el que nos pregunta si usamos nuestros cuerpos para sostener el mundo o para quebrarlo. Cuando llegan dioses nuevos, aquí los viejos no mueren, cambian de máscara y siguen respirando. En los muelles de Alejandría, ánforas exhalan vino de islas que solo has probado como rumor, y en las farmacias de perfume los boticarios muelen resinas en polvos que huelen a anochecer. Isis aprende griego y luego latín sin perder el acento egipcio. Se vuelve señora de los incontables nombres, diosa cuya cara encaja en cualquier puerto. Su sistrum cruza el mar. En Delos, en el Pireo, en Roma, matronas respetables agitan el mismo bronce que las mujeres del templo sacuden en Dendera y Tebas. El matrimonio sagrado del rey se transforma en misterios a los que se entra por iniciación. En Pompeya hay una casa donde pinturas muestran a una devota, velada, conducida a una cámara de aliento y luz. El ícono de Isis amamantando a Horus migra, siglos después, a otro lenguaje de ternura madre e hijo bajo otra teología, y la fe nueva traga el incienso entero. La continuidad no es simple ni recta, pero se siguen las huellas. Música que pacifica, humo que consagra, pan y bebida que cohesionan un pueblo no como copias, sino como rimas. En el sur las casas antiguas mantienen altares pequeños. Una figurita de Taweret, madre hipopótamo con vientre colgante y patas de león, vigila la puerta del dormitorio. El dios Bes hace muecas y baila al pie de la cama, feo a propósito, porque lo feo espanta a lo feo. Varitas de marfil grabadas con protectores saltarines arquean como lunas en la mano de una mujer en parto. Amuletos con forma de nudo tiet o yed cuelgan donde pasa el aliento para atrapar daño como red de pescador, lo que hacen sacerdotes en días de festival. Comadronas lo hacen a medianoche, manejar el peligro con cantos y objetos que llevan firmas antiguas. Una mujer se unta el cabello con aceite que huele a agua azul y miel. Un hombre enhebra loza azul en un cordel y se lo anuda al niño en la muñeca. No es superstición blandengue, es logística, aprendida en siglos cómo mantener al recién nacido en el mundo que da aliento. Si quieres el tablero del Estado, vuelve al ritmo que venimos trazando. Purificación, perfume, sonido, exceso manejable, símbolo. La tecnología psicoespiritual egipcia es franca con sus partes y cuidadosa con sus resultados. Empieza con afeitar y lavar, poner el cuerpo en cero. Luego se ingenieriza el aire, kifi u otro, jalando la sala hacia el crepúsculo y volviendo permeables las membranas. Después manda el sonido. Sistrum, menat y tambor fijan un pulso que se puede montar. Luego viene el vuelco con sentido, cerveza roja, risa festiva, una ventana de holgura supervisada seguida del alzamiento o la unión. El yed a pulso, la barca cruzando umbrales, el dios presente para dar aliento, o leche, o decreto. Llámalo magia si quieres, pero mejor palabra es oficio. Los egipcios aprendieron a mover mentes y cuerpos juntos, hasta que la visión no necesitó cerrar los ojos para ver. Los griegos traen otras herramientas: incubación onírica en dormitorios sagrados, donde los suplicantes duermen por una visión sanadora. Filósofos debatiendo si Dios es mente o viento o fuego. Y Egipto responde con encogimiento de hombros de siglos. Llámalo como quieras, pero acuérdate de alimentarlo a tiempo. En el Serapeo el incienso sigue colgando como cortina. En la calle los panaderos siguen aprendiendo cuándo leuda mejor. En palacio una reina sigue posando para un relieve que dice que la soberanía nace de algo más que una corona. Después, cuando los obispos toman llaves, el humo sigue elevándose con nombres nuevos. Un incensario se mece donde antes ardía un brasero. El canto encuentra otro modo y el mismo trabajo. Convertir el aire en pasillo donde lo humano y lo más que humano se rozan las mangas. Los hogares no dejan de negociar con el poder porque Roma acuñe otras cabezas. Deir el Medina hace tiempo calla, pero su hábito sobrevive. Escribir a los muertos cuando los jueces vivos fallan. Cartas a los muertos aparecen en cuencos y estelas, quejas por robos, infertilidad, pesadillas. Y el tono es íntimamente legal. Tú, abuela, tú, tío, no me ignores. Es la misma voz que llena contratos matrimoniales con ternura exacta. Dotes detalladas, derechos explícitos, divorcios con bienes intactos y niños nombrados sin vergüenza.
Los poemas de amor laten aún, aunque cambien estanques por jardines de otros climas. En alcobas, el saber práctico circula en susurros más fiables que el rumor miel y goma como barreras, tiempos aprendidos por ciclo y estrella. El cuerpo no es escándalo, es economía, gobernada por papeles y oración. Si buscas escándalo, seguirás oyendo risa válvula privada de una ciudad. Los chistes de patio sobreviven siglos porque la espalda humana es graciosa cuando no obedece. Y el deseo es slapstick salvo que lo contengas. Por eso los dibujos obscenos nos hacen sonreír y los relieves del templo enderezarnos. No son enemigos, son contrapesos. La sátira pincha lo hinchado. La liturgia doma lo volátil. Juntas mantienen el río en su cauce. Lo que se rompe, cuando cambian los imperios, no son los instintos, son los contratos que los coreografían. Los Ptolomeos usan el matrimonio fraterno como pasta de corona y entrenan escribas para defenderlo con precedentes. Roma coquetea con Isis, la proscribe, coquetea otra vez. Los cristianos condenan sacrificios viejos y conservan las velas. En todo ello, mujeres aún sostienen cuentas que calman salas. Hombres aprenden a tirar de una cuerda tensa sin pánico. Niños crecen con pan cuya gramática debe algo a un dios cortado y replantado en verde. El vocabulario ritual, los verbos alzar, pacificar, unir, insuflar no desaparece. Se muda a casas nuevas con caseros nuevos y sigue trabajando, convertir cuerpos en goznes sobre los que gire el mundo. A pie de calle, donde sucede la historia, aún se puede trazar la sexualidad de extremos, solo que los extremos no son escándalo, son estacionales. Hay días para aflojar, y días de lino almidonado y bocas cerradas. Un festival puede licenciar un chiste que en otra tarde te costaría el trabajo. Un tribunal puede anular un matrimonio con precisión y sin malicia. Un sacerdote puede mirar una cama de cebada brotando en un ataúd y ver no morbo sino informe trimestral. El sistema funciona, y luego está el duelo, que se resiste a los sistemas hasta que lo vistes con uno. En cementerios tardíos, una madre sostiene un tarro de aceite que ha calentado entre las palmas. Vierte un poco sobre una losa y ve oscurecerse. Y la mancha parece primero hematoma, y luego ojo bruñido. Habla a la piedra. Las palabras son viejas y ya de todos. Piden lo de siempre. Travesías seguras, puertas amables, ser recordados con pan y agua fresca. Nada aquí se esconde porque sea inicuo. Se cierran puertas para que la potencia no se disperse. Incluso la pena puede ser demasiado fuerte para dejarla suelta. Hemos llamado a este episodio Prohibido, pero ya sabes más. Los egipcios no eran puritanos que reprimían el cuerpo, ni libertinos que lo ostentaban. Eran ingenieros del sentir, expertos en enhebrar el apetito a través del ritual hasta que salía como política. No negaron que el mundo comenzara en un acto íntimo. Construyeron una civilización sobre el mantenimiento de esa intimidad acotada, cronometrada, orientada a cosechas y herederos y al trabajo, difícil y diario, de sostener a Maat cuando fallan climas y reyes. En su espejo nos vemos sin filtros halagadores. Tenemos nuestras propias fiestas de desatado gestionado, nuestro pan y humo, nuestras formas de blanquear el poder en la colada de lo sagrado. Todavía negociamos con fuerzas que apenas controlamos mercados, climas, hambres, y aún pedimos a las ceremonias que nos entrenen a no entrar en pánico. Toma un último aliento en la oscuridad perfumada. Oye otra vez el zumbido insectil del sistrum. Mira el humo trenzarse y destrenzarse en el aire columnado. Así se ve cuando un pueblo se niega a separar espíritu de carne, cuando enseña a sus hijos con instrumentos, verduras, espaldas y leche. Así se ve cuando las fuerzas más peligrosas no se expulsan, sino que se bautizan para servir. No estamos aquí para mirar morbo, estamos aquí para admirar arquitectura, de cuerpos, de reglas, de canciones que impiden a la leona comerse el sol. Si has llegado hasta aquí ya sabes la respuesta a la pregunta más vieja. ¿Qué mantiene unido al mundo? Las manos, sobre todo, las manos, y lo que aprenden a alzar sin romper.